El fastuoso Gran Hotel Reina Sofía de Palma, una joya arquitectónica balear enclavada frente a la bahía, y la imponente Catedral Basílica de Santa María, brillaba con un lujo opulento y a la vez sereno aquella templada noche de noviembre. Sus salones, decorados con azulejos originales, lámparas de cristal de Murano, traídas de Italia, y suelos de mármol autóctono, conferían al ambiente una atmósfera de prestigio inigualable, convirtiéndolo en uno de los establecimientos más prestigiosos de toda la península ibérica y las Baleares. Los clientes que lo frecuentaban eran la élite de las finanzas y el comercio, personas acostumbradas a que el dinero y las conexiones allanaran cualquier camino y que, en muchos casos, confundían el éxito con una licencia para la arrogancia. Precisamente, aquella noche, el Salón Real acogía la mesa de Javier Torres Rubio y sus dos socios. Javier, un catalán de 37 años, alto, de cabello negro engominado y un rostro que reflejaba la dureza de un inversor agresivo, vestía un traje de alta costura y un reloj de lujo que captaba la luz, encarnando la soberbia de quien había prosperado sin verdadera dificultad. Javier había crecido en una familia acomodada de Barcelona. Su carrera en la prestigiosa escuela de negocios la había pagado su padre, y su primer empleo había sido un favor de su tío. Nunca había enfrentado un revés real, nunca había tenido que luchar por algo más que la mejor mesa en un restaurante o el último modelo de coche. Esta vida de privilegio le había dotado de una convicción perniciosa, que las reglas sociales, especialmente las de respeto hacia el personal de servicio, eran opcionales para él. Había entrado al hotel riendo ruidosamente con sus socios, justo después de cerrar un acuerdo que les reportaría una cuantiosa suma de cientos de miles de euros, sintiéndose invencibles. La figura central de la noche, aunque invisible para ellos, era Marta García Prieto, una camarera de 31 años. Alta, con el cabello rubio cuidadosamente recogido en un moño elegante y unos rasgos delicados, Marta se movía entre las mesas con una gracia y profesionalidad impecables. Servía platos valorados en 200 euros con la misma concentración y respeto que si sirviera agua, manteniendo una expresión neutra que ocultaba un secreto monumental. Ella era la esposa de Gabriel Alonso Sáez, el propietario no solo de ese hotel en Palma, sino de toda la cadena de 12 hoteles de lujo con un patrimonio que superaba los 200 millones de euros. Marta y Gabriel compartían una filosofía empresarial y personal inusual, profundamente arraigada en el valor de la dignidad del trabajo. Marta, graduada en gestión hotelera en el extranjero, había insistido en trabajar de incógnito durante 6 meses como camarera. Su propósito no era jugar a ser detective, sino experimentar la realidad de la base del negocio. Ella quería comprender de verdad la carga de trabajo, la eficacia de los procesos internos que los informes nunca revelaban, y sobre todo, sentir en su propia piel cómo ciertos clientes trataban al personal cuando creían que nadie importante estaba observando. Gabriel, un hombre de negocios brillante de 34 años, cuyo físico atlético y ojos azules fríos denotaban una intensidad controlada, había accedido a su experimento con una sola condición: él estaría siempre cerca. Aquella noche, estaba sentado en una esquina del Salón Real, vestido con un traje de corte impecable, aparentando ser un huésped más que disfrutaba de un coñac, listo para actuar en el instante en que la integridad o la seguridad de su esposa se viera comprometida. Durante 40 minutos, Marta sirvió la mesa de Javier. Recibió comentarios condescendientes sobre su aspecto físico, chasquidos de dedos para atraer su atención en lugar de peticiones verbales educadas, y bromas despectivas dirigidas a sus colegas como si ella fuera invisible. Javier,
inmerso en su propia burbuja de superioridad, ordenó 3 botellas de vino caro con un gesto despectivo, apenas mirándola. Desde su rincón, Gabriel observaba todo con una mandíbula tensa. Cada fibra de su ser le gritaba que interviniera, pero había prometido a Marta permitirle completar su experiencia, confiando en su entereza. El experimento había sido enormemente revelador. Marta ya había identificado a 3 gerentes que simulaban respeto ante la dirección y a 4 clientes habituales cuyas cuentas corporativas debían ser revisadas por sus constantes faltas hacia el personal. Tras el primer plato, Javier ya iba por su 3er vaso de vino y el alcohol desinhibía aún más su arrogancia. Comenzó a alardear ante sus socios sobre sus bromas universitarias, narrando cómo le gustaba gastar pequeñas travesuras divertidas a los camareros para reír. Él buscaba la risa de sus colegas, la atención de los demás huéspedes, la validación de su conducta. Marta escuchó cada palabra, pero mantuvo una expresión imperturbable. Su disciplina profesional era absoluta. Pero Javier, queriendo más validación y más risas, decidió subir la apuesta. Mientras Marta se giraba para regresar a la zona de la cocina, Javier Torres hizo lo impensable. Agarró la botella de Coca-Cola de la mesa, se levantó con un gesto teatral y vertió el líquido oscuro y pegajoso directamente sobre la cabeza de Marta. El silencio que siguió fue absoluto, un abismo de incredulidad. El líquido espeso se esparció por el moño rubio, corrió por el rostro de Marta, manchando el impecable uniforme blanco. Javier estalló en carcajadas, esperando una ovación, pero solo encontró el horror paralizado en el rostro de los demás. Marta permaneció quieta durante 3 segundos que parecieron eternos. No gritó, no lloró. Simplemente se quedó allí, manteniendo su porte, mientras todos la observaban con una mezcla de shock y desaprobación. La respuesta inmediata no vino de la clientela, sino de la dirección. Desde la cocina llegó corriendo el director del hotel, Antonio Ruiz Pérez, un profesional de 50 años con 3 décadas de experiencia en la hostelería de lujo. Al ver a Marta empapada de Coca-Cola y a Javier riendo, el rostro de Antonio se puso pálido como un cadáver. Antonio conocía la verdad desde hacía 6 meses, sabía quién era Marta y, lo más importante, quién era su esposo. Se precipitó hacia Marta y, con un terror genuino que superaba lo profesional, se arrodilló frente a ella en el suelo del salón real, pidiendo perdón sin cesar e intentando secarle el rostro. Carlos dejó de reír, su confusión era palpable. ¿Por qué el director de uno de los mejores hoteles de Palma se humillaba ante una simple camarera? Otros miembros del personal se acercaron, todos con expresiones de pánico, tratando a Marta con una deferencia imposible de explicar. Y entonces, desde la esquina del salón, la atmósfera se congeló. Gabriel Alonso Sáez se levantó. Su movimiento fue lento, retirando la servilleta de lino con una calma peligrosa, dejando el coñac sin hacer el menor ruido. Comenzó a caminar hacia Javier con un paso tranquilo, pero implacable. El director, Antonio Ruiz, al ver acercarse a Gabriel, se levantó y se interpuso instintivamente entre el propietario y su esposa, como queriendo evitar el estallido inevitable. Todos los ojos en el salón se posaron en Gabriel, el hombre del traje impecable que se acercaba con una expresión glacial. Javier sintió el estómago hundirse. Sus socios palidecieron. El ambiente había cambiado de la burla a la fatalidad, un cambio tan abrupto que cortaba la respiración. Gabriel llegó a la mesa y se detuvo a solo 1 metro de Javier. No dijo nada durante 5 segundos. Simplemente lo miró fijamente, con sus ojos azules helados taladrándole. Luego, con una voz que era tranquila, pero que resonó con una autoridad devastadora en el silencio del salón, pronunció 4 palabras que desmantelaron la vida de Javier. «Esta es mi esposa».
El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el sonido de una tos nerviosa de algún huésped lejano. Javier sintió que su mundo se venía abajo. Miró a Marta y ya no vio a una camarera humillada, sino a una mujer con una mirada que solo reflejaba lástima por la estupidez de Javier, no por su propio dolor. Gabriel continuó con esa voz aterradoramente calmada, asegurándose de que cada palabra tuviera el peso de una sentencia. Y yo soy el propietario de este hotel, el Reina Sofía, y de los otros 11 establecimientos de la cadena Alonso Hotels, con presencia en Baleares y el extranjero. Y voy a asegurarme de que usted, Javier Torres Rubio, y cualquiera que haga negocios con usted, sepa exactamente la clase de persona que es. Javier intentó hablar, balbucear una disculpa, pero las palabras se bloquearon en su garganta. El miedo era total. Gabriel no le dio opción. Hizo un gesto breve, casi imperceptible, y el equipo de seguridad, entrenado para actuar con discreción militar, apareció en segundos. Gabriel dio una orden concisa, que los 3 hombres fueran escoltados fuera inmediatamente. Pero su castigo no terminó ahí. En el marco de la legislación española sobre la dignidad laboral y el derecho de admisión, Gabriel anunció que los 3 serían añadidos a la lista negra permanente de toda la cadena Alonso Hotels. Además, y aquí el golpe fue profesionalmente demoledor, exigió los nombres de sus empresas, anunciando que informaría personalmente a sus superiores. Esta acción, aunque no era una denuncia penal, pues Gabriel optó por la vía de la justicia reputacional y mercantil, más rápida y efectiva, se apoyaba firmemente en la ética empresarial y el cumplimiento normativo exigido a las empresas españolas, que valoran la imagen y el trato al personal. Javier intentó protestar, pero sus socios ya estaban de pie, solo queriendo desaparecer. La seguridad los escoltó fuera del gran hotel Reina Sofía de Palma ante la mirada de profundo disgusto de los demás clientes. No fue una escena violenta, sino un acto de ostracismo social definitivo. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el ambiente en el salón comenzó a relajarse. Gabriel se volvió hacia Marta, la expresión helada desapareció, siendo sustituida por la pura preocupación conyugal. Le preguntó si estaba bien, si quería irse a casa para descansar. Marta negó con la cabeza y le ofreció una sonrisa. Quería terminar su turno. Quería demostrar a sus compañeros, a su marido y a sí misma, que un acto de mezquindad no iba a doblegarla. Su fuerza de voluntad fue un triunfo silencioso. Gabriel asintió con respeto ante su entereza. Luego se disculpó brevemente con el salón, explicando a los huéspedes que situaciones así eran inaceptables en su establecimiento y agradeciendo su paciencia. Los huéspedes asintieron, y algunos incluso aplaudieron la firmeza del propietario. Marta se dirigió a los vestuarios, se cambió y regresó 20 minutos después con el cabello fresco y un nuevo uniforme inmaculado. Continuó sirviendo su mesa con la misma profesionalidad de siempre, mostrando una dignidad que dejó a todos sin palabras. La resolución, aunque dolorosa para Javier, fue impecable y coherente. Gabriel no recurrió a la violencia, sino a las consecuencias legales y mercantiles de su influencia, garantizando la justicia y el respeto por su esposa y empleada dentro de un marco ético y profesional. Mientras Marta terminaba su noche con la cabeza alta afuera, en la fría noche de Palma, Javier Torres Rubio comenzaba a comprender, con un dolor punzante en el pecho, que su vida estaba a punto de cambiar de formas que jamás habría podido imaginar y que su arrogancia le acababa de costar todo. Su relato de caída apenas había comenzado. La mañana siguiente, la resaca que atenazaba la cabeza de Javier Torres Rubio en una impersonal habitación de hotel de carretera a las afueras de Palma era solo un pequeño malestar comparado con el terror visceral que le encogía el estómago.
No era el dolor físico lo que lo paralizaba, sino la fría realización de que la noche anterior no había sido una simple borrachera embarazosa, sino la detonación controlada de su propia vida profesional. Extendió una mano temblorosa hacia el teléfono móvil, sintiendo el aparato como una pieza de evidencia condenatoria. La pantalla confirmaba sus peores temores, multiplicados por la frialdad de los números. 14 llamadas perdidas de su jefe directo, 23 correos electrónicos urgentes y 47 mensajes de WhatsApp. Algunos de ellos provenientes de contactos que hasta entonces se habían desvivido por su atención. Con las manos sudorosas, abrió los correos. El primero, del director de su sociedad, llevaba el asunto lapidario: convocatoria urgente, comportamiento inaceptable, pérdida inminente de cliente estratégico. Gabriel Alonso Sáez no había esperado a la apertura de las oficinas. Había actuado con una celeridad asombrosa, aprovechando la madrugada para contactar personalmente al consejero delegado de la consultoría. Había enviado, con una precisión quirúrgica, los vídeos de seguridad que mostraban sin ambajes a Javier vertiendo la Coca-Cola sobre Marta García Prieto. Había explicado, con una frialdad profesional que duplicaba el temor, quién era Marta, quién era él, y había declarado que, bajo ninguna circunstancia, su cadena, Alonso Hotels, volvería a hacer negocios con una empresa que empleara a Javier Torres Rubio. Este ultimátum era una bomba atómica para la consultoría. La cadena Alonso Hotels no era un cliente cualquiera. Era uno de los pilares de la cartera corporativa, un contrato que abarcaba la gestión de fondos de pensiones de los miles de empleados, el asesoramiento en inversiones estratégicas y la estructuración de operaciones para la expansión internacional. Su valor para la sociedad se cifraba en varios millones de euros al año. En el mundo de las finanzas de Barcelona y Madrid, perder un contrato así por una falta de respeto pública era sencillamente inconcebible. El daño reputacional, además, amenazaba con extenderse a otros clientes del sector de la hostelería de lujo en España, un ámbito en el que Gabriel Alonso ejercía una influencia considerable. Gabriel también había mencionado que compartiría la historia con otros propietarios de hoteles y líderes empresariales con los que compartía consejo en 3 asociaciones industriales y 2 fundaciones caritativas, asegurando que el eco de la humillación llegaría lejos. Esta era la justicia que Gabriel había elegido aplicar. No la cárcel, sino la aniquilación profesional, una consecuencia totalmente coherente y devastadora dentro del marco de la libre empresa y la protección de la reputación corporativa en España. Javier llamó a su jefe. La conversación duró exactamente 90 segundos. Le informaron que estaba suspendido de empleo y sueldo con efecto inmediato y que se iniciaba el proceso para un despido procedente por transgresión de la buena fe contractual y abuso de confianza, amparado por el Estatuto de los Trabajadores en casos de grave ofensa. La sociedad no podía permitirse la pérdida del contrato Alonso. La decisión era inapelable. Sus socios recibieron un trato similar, aunque con castigos menos severos. Uno fue trasladado a una oficina regional con el salario reducido. El otro perdió una promoción garantizada. Pero Javier, el instigador del acto de crueldad, llevaba toda la culpa y con ella el peso de una responsabilidad que nunca antes había conocido. En los días subsiguientes, Javier descubrió la aterradora extensión de la red de Gabriel. La historia se propagó velozmente en los círculos empresariales de Palma, Barcelona y Madrid. No eran chismes de pasillo, sino comunicaciones directas que Gabriel mantenía con sus colegas. Quería que todos en el sector, especialmente en la hostelería, supieran qué tipo de persona era Javier Torres Rubio. Él no buscaba una venganza personal, sino establecer un principio:
La dignidad de sus empleados era un activo no negociable. Javier comenzó la desesperada búsqueda de un nuevo empleo. Envió decenas de currículums a empresas de toda España, pero la historia de la Coca-Cola lo había precedido a todas partes. Los filtros de reputación empresarial eran implacables. Algunos reclutadores le dijeron directamente que su empresa no quería esa publicidad negativa. Otros simplemente nunca respondieron. Las consecuencias se manifestaron también en su vida personal. En 30 días, Javier estaba desempleado. Sus ahorros, que había dado por inagotables, se estaban agotando rápidamente. Tuvo que abandonar su lujoso apartamento en Barcelona, incapaz de afrontar la hipoteca. Sus amigos más cercanos dejaron de devolverle las llamadas, temerosos de la asociación y del estigma social que arrastraba. El peor revés no fue la pérdida material, sino la realización de la persona en la que se había convertido. En su nuevo y minúsculo piso de alquiler en un barrio obrero de Palma, Javier se obligó a enfrentar la verdad. Accedió a Internet y encontró el vídeo que alguien había filmado y subido. Se vio riendo mientras vertía el líquido, y la imagen le revolvió las entrañas. Vio la crueldad en sus propios gestos, la soberbia del que se cree intocable. Vio a Marta, empapada, manteniendo una dignidad silenciosa. Vio al director arrodillarse y vio a Gabriel acercarse, presenciando en la pantalla el momento exacto en que su arrogancia se transformó en terror. Y en ese visionado autoimpuesto, por primera vez en su vida, Javier Torres Rubio sintió una verdadera y profunda vergüenza, no por el castigo, sino por el acto mismo. Sentía una vergüenza corrosiva por haber tratado a un ser humano con tal desprecio y por haberse convencido de que era aceptable humillar a alguien por una burda risa. Era el comienzo de la introspección, el doloroso pero necesario despertar. 2 meses después del incidente, la vida de Javier era irreconocible. Había conseguido el único trabajo que se le había ofrecido, y lo había aceptado por necesidad y, sorprendentemente, por una incipiente necesidad de castigo. Dependiente en una tienda de electrónica en un centro comercial de Palma. Su salario era la 1/5 parte de lo que ganaba antes. Vivía en un monoambiente diminuto. Viajaba en un autobús abarrotado y comía pasta enlatada. La lección que estaba recibiendo era dura, pero educativa. Estaba aprendiendo lo que significaba depender de un salario diario, lo que era el esfuerzo físico y la fatiga, lo que era estar del otro lado de la ventanilla, el que sirve en lugar de ser servido. 3 meses después del incidente, Javier tomó la decisión más difícil y significativa de su nueva existencia. Fue al Gran Hotel Reina Sofía. Su propósito no era causar problemas, ni siquiera suplicar un puesto de trabajo. Solo necesitaba decir las palabras que lo estaban consumiendo por dentro. Entró en el lobby vestido con su ropa de dependiente, sintiéndose un intruso en el ambiente de lujo que antes le era natural. El portero lo miró con sospecha, reconociéndolo de inmediato. Javier pidió hablar con Marta García Prieto, con una humildad que le era completamente ajena. Tras 5 minutos que se sintieron eternos, Marta apareció. No vestía uniforme. Llevaba un elegante traje sastre de color crema, con el cabello suelto, revelando a la mujer de negocios y copropietaria que realmente era. Lo miró sin rabia, solo con una cautelosa curiosidad, como se mira a un objeto de estudio. Javier respiró profundamente y, con la voz temblando, pronunció su disculpa. Dijo que no esperaba perdón, ni buscaba redimir su reputación. Solo quería que ella supiera que él había entendido. Había comprendido la magnitud de su falta de respeto, la profundidad de su error y cuán podrido estaba su sentido de superioridad.
Le dijo que los últimos 3 meses, trabajando en la tienda, ganando el salario mínimo y siendo tratado con desdén por clientes arrogantes, le habían enseñado más sobre la vida y la humanidad que sus 30 años de vida privilegiada. No pedía nada a cambio, solo quería que supiera que el cambio estaba ocurriendo. Marta lo miró largamente, analizando cada palabra, cada temblor en su voz. Luego, con un gesto tranquilo, le dijo que la siguiera. Lo guió a un ascensor privado que subió hasta el 7º piso, donde se encontraba la oficina de la dirección. Allí estaba sentado Gabriel Alonso Sáez, que levantó la mirada con una expresión impenetrable. Marta explicó que Javier había venido a disculparse sin ninguna expectativa. Gabriel estudió a Javier, su aspecto demacrado y sus manos visiblemente más ásperas. Luego, preguntó qué había aprendido realmente. No una respuesta preparada para impresionar, sino lo que había asimilado en sus entrañas. Javier, al borde de las lágrimas, dijo la verdad simple y brutal. Había aprendido que el respeto no se compra con dinero ni tiene que ver con el estatus. Había aprendido que la humillación quema de una manera que el dinero no puede sanar y que, al tratar a alguien como menos que humano, se pierde la propia humanidad. Había aprendido que el verdadero poder residía en la dignidad, no en la prepotencia. Gabriel asintió lentamente. Su rostro se suavizó en algo que no era perdón, sino reconocimiento. Lo que hizo a continuación fue el giro más inesperado, un acto de fe en la capacidad de redención humana. Ofreció a Javier un trabajo, pero no era en finanzas ni consultoría, era en el hotel, en la cocina, lavando platos, el nivel más bajo, salario mínimo, ningún privilegio, ningún respeto automático. La condición: 6 meses lavando platos, viendo cómo funciona un hotel desde su base, entendiendo el esfuerzo de cada persona. Después de esos 6 meses, si demostraba haber entendido, quizás habría un camino diferente. Javier, sintiéndose ante la única oportunidad real de redención, aceptó inmediatamente. Era un castigo autoimpuesto, pero también la única vía para reconstruir su propia dignidad. El camino del castigo constructivo había sido coherente y justo, ofreciendo una solución que apuntaba a la raíz del problema de Javier, su falta de empatía y contacto con la realidad. La continuación de su historia se escribiría con jabón y agua caliente. 6 meses después de aquella confrontación en el despacho del 7º piso del Gran Hotel Reina Sofía de Palma, la imagen de Javier Torres Rubio había experimentado una metamorfosis total que iba más allá del cambio de vestuario. El traje de marca había sido sustituido por un uniforme de trabajo desgastado y una bata de plástico, y su reloj de lujo se había convertido en un simple reloj digital resistente al agua. A las 6 de la mañana, Javier ya estaba en el corazón hirviente del hotel, la cocina. Sus brazos, antes solo acostumbrados a mover un ratón de ordenador o firmar documentos, estaban hundidos hasta los codos en agua caliente y jabón, lavando la 100ª olla del día. Su diploma de la Escuela de Negocios de Élite se había quedado en una caja en algún lugar de su minúsculo monoambiente, pero en la cocina, Javier estaba recibiendo la educación más valiosa de su vida. Trabajaba junto a Ramón, un inmigrante con 2 trabajos que enviaba la mitad de su salario a su familia, junto a Carmen, una madre soltera con 2 hijos que cubría turnos dobles para pagar la universidad del mayor, y junto a Jorge, un joven que estudiaba de noche después de 12 horas en el calor de la cocina. Todos ellos se movían con una dignidad y una ética de trabajo que Javier jamás había presenciado. Había aprendido el verdadero significado de la solidaridad cuando Ramón, sin pedírselo, le ayudaba a cargar cajas pesadas, o cuando Carmen le ofrecía un café en un momento de agotamiento. Sus manos, antes suaves,
Ahora eran ásperas, pero en sus ojos había una luz nueva, la humildad, una comprensión que había reemplazado por completo su arrogancia de tiburón. Javier ya no era el que servido, era el que servía, y en el servicio encontró un sentido que el dinero nunca le había dado. Durante esos 6 meses, Marta García Prieto pasaba con frecuencia por la cocina, no para controlarlo, sino como parte de su labor de gestión y comprensión interna. Hablaba con Javier, siempre preguntándole qué estaba aprendiendo. Él era honesto sin límites. Le contó lo ciego que había sido con su privilegio, la crueldad que había ejercido sin darse cuenta de su impacto. Le dijo que lavar platos no era un castigo, sino la única forma de purificar su alma, la única manera de entender que el esfuerzo de una persona en la cocina es tan vital como el acuerdo que se firma en el 7º piso. Gabriel Alonso Sáez observaba de lejos. Veía a Javier llegar antes, irse tarde, nunca quejarse, ayudar a los demás. El cambio era genuino, no una fachada para recuperar su vida anterior. Pero la prueba definitiva, la que dictaría si su transformación era lo suficientemente sólida como para influir positivamente en el mundo exterior, aún estaba por llegar. Esa prueba llegó un sábado por la noche concurrido, el punto álgido de la temporada en Palma. Un grupo de 4 jóvenes y ostentosos empresarios entró al Salón Real. Uno de ellos, un hombre con la misma actitud prepotente que Javier había tenido, comenzó a tratar con total desprecio a Pedro, un joven camarero con ansiedad visible. Le chasqueó los dedos repetidamente, hizo comentarios despectivos sobre su lentitud e incluso intentó humillarlo pidiéndole que se arrodillara para tomar la orden, una réplica casi exacta del comportamiento de Javier 6 meses antes. El joven Pedro estaba visiblemente afectado. Javier, al presenciar la escena desde la puerta de la cocina, sintió que algo se rompía dentro de él, pero esta vez no era la rabia, sino un dolor profundo y una necesidad urgente de proteger. Sin pensarlo 2 veces, salió de la cocina, aún con el delantal sucio y las manos húmedas, y se acercó a la mesa. Se plantó con calma, pero con una firmeza que venía de la experiencia del sufrimiento. Les dijo con voz grave que el camarero merecía respeto, que ese comportamiento era absolutamente inaceptable en un hotel que valoraba la dignidad humana. El hombre arrogante se rió, preguntando con desdén, ¿y quién demonios eres tú, el lavaplatos, para darnos lecciones de moralidad? Javier se mantuvo firme, mirando al joven empresario directamente a los ojos. Su respuesta fue un milagro de honestidad. Respondió simplemente que él era alguien que había hecho exactamente lo que él estaba haciendo y que había pagado un precio altísimo por ello, la pérdida total de su carrera, su dinero y su reputación. Le aseguro, dijo con total convicción, que si continúa por ese camino, perderá mucho más de lo que puede imaginar, y no por las leyes, sino por la aniquilación de su propia alma. El director, Antonio Ruiz Pérez, llegó corriendo, preocupado por la escena, pero Gabriel, que estaba en el salón observando el desarrollo, detuvo al director con un gesto sutil. Quería ver el desenlace del milagro de Javier. El empresario arrogante miró a Javier, luego al camarero tembloroso, luego a los demás huéspedes que miraban con desaprobación. Algo en la sinceridad brutal de Javier, en el dolor honesto de su confesión pública, lo impactó. Fue un pequeño milagro psicológico. El empresario, más sorprendido que arrepentido, se disculpó a regañadientes con Pedro. Fue un pequeño paso, pero un triunfo para la dignidad. Después de que el grupo se marchara, Gabriel llamó a Javier a su oficina. Marta estaba allí, y ambos miraron a Javier con expresiones serias. Javier pensó que, a pesar de su buen gesto, podría haber excedido sus límites. Pero Gabriel sonrió, una sonrisa de genuina aprobación. Le dijo que su etapa de lavaplatos había terminado. Gabriel ofreció a Javier una nueva posición que era, en sí misma, una solución milagrosa,
Quería que creara y dirigiera un programa de formación de respeto y dignidad para toda la plantilla de los Alonso Hotels. Quería que usara su historia, su transformación y su experiencia de 6 meses en la cocina para enseñar a todos, desde los gerentes hasta el nuevo personal de limpieza, que el respeto no es una cortesía, sino la base del negocio. Esta fue la solución más coherente y positiva: convertir la experiencia del castigo en una herramienta educativa y de cambio social. Era una oportunidad aterradora, pues significaba ser vulnerable y revivir su vergüenza una y otra vez ante miles de personas. Pero Marta le dijo algo que disipó sus dudas. Le dijo que el verdadero coraje no reside en no cometer errores, sino en cometerlos, reconocerlos, cambiar y luego tener la nobleza de ayudar a otros a evitar el mismo destino. Javier, con lágrimas de gratitud, aceptó. En los meses siguientes, Javier viajó por los 12 hoteles de la cadena Alonso, en Palma, Barcelona, Madrid y Francia, hablando con el personal en todos los niveles. Contó su historia sin adornos, sin autoconmiseración. Contó la arrogancia, el incidente de la Coca-Cola, la caída profesional, los cientos de platos lavados, pero sobre todo, el milagro del aprendizaje. El programa, llamado La Ducha Fría de la Digna Reflexión, se convirtió en un éxito extraordinario. La satisfacción y el compromiso del personal se dispararon, y los clientes notaron un servicio más humano, más auténtico. La historia se difundió, y otros hoteles españoles comenzaron a preguntar a Gabriel si podían replicar el programa. 2 años después de aquella fatídica noche, Javier Torres Rubio estaba en el escenario de una conferencia internacional de hostelería en Barcelona, contando su historia a cientos de profesionales del sector. En primera fila, sentados con orgullo, estaban Marta y Gabriel. Javier concluyó su presentación con la frase que se había convertido en su mantra y en el alma del programa: el respeto no es una cortesía que se ofrece cuando conviene. Es un derecho que todo ser humano merece, y cuando lo olvidas, no estás destruyendo al otro, te estás destruyendo a ti mismo. 5 años después del incidente, Javier se había convertido en una voz respetada y su programa había sido adoptado por más de 50 hoteles en toda Europa. Había escrito un libro sobre su experiencia que era lectura obligatoria en varias escuelas de gestión hotelera. Una noche, Gabriel y Marta invitaron a Javier a una cena privada en el Gran Hotel Reina Sofía, en el mismo Salón Real, en la misma mesa donde había cometido su peor error. Durante la cena, Gabriel le dijo que lo había perdonado hacía mucho tiempo, incluso antes de que Javier se perdonara a sí mismo. Marta añadió un detalle que conmovió profundamente a Javier. Le dijo que la noche del incidente, cuando el líquido le corría por el cabello, había tomado una decisión. Podría haber ejercido su poder para lograr la aniquilación total de Javier, lo cual habría sido sencillísimo y totalmente justificado. Pero ella había elegido algo diferente: la oportunidad de su redención. Creía firmemente que la sociedad necesitaba más personas que aprendieran de sus errores y encontraran la forma de volverse mejores, en lugar de ser simplemente castigadas y desechadas. Este fue el milagro de la fe de Marta en el potencial humano. Gabriel, finalmente, reveló el último y más grande acto de generosidad que Javier no conocía. Los videos del incidente, aquellos que se habían vuelto virales y que habían hundido a Javier profesionalmente, Gabriel los había hecho eliminar de Internet 2 años antes, usando su influencia y recursos legales para que desaparecieran por completo, en una aplicación proactiva del derecho al olvido digital amparado por la legislación europea y española. No quería que el peor error de Javier lo persiguiera para siempre. Quería que tuviera la oportunidad de seguir adelante como la nueva persona que era.
Javier, con lágrimas que ya no intentaba ocultar, agradeció a ambos, diciendo que aquella noche, 5 años antes, había sido la peor y la mejor de su vida. La peor, por lo podrido que se había mostrado. La mejor, porque lo había forzado a reconstruirse desde cero con valores auténticos. El Gran Hotel Reina Sofía mantuvo un memorial discreto de aquella noche, no para glorificar el incidente, sino para perpetuar la lección. En el salón del personal se instaló una placa con una frase simple y poderosa. Cada persona que encuentras merece respeto cada vez, sin excepciones. Marta, después de sus 6 meses de experiencia de incógnito, había implementado docenas de cambios en la cadena Alonso Hotels. Mejores condiciones laborales, salarios más justos y un respeto sistemático para el personal en todos los niveles. Los hoteles se hicieron famosos no solo por su lujo, sino por el trato ejemplar a sus empleados, un modelo a seguir en toda España. La historia de aquella noche se convirtió en una leyenda en la hostelería española, no como un cuento de venganza, sino como un relato sobre cómo la humillación puede convertirse en iluminación y cómo la caída puede ser un renacimiento. Se demostró que, a veces, la lección más importante de la vida llega en el momento más humillante, y que si uno es lo suficientemente valiente para enfrentar quién ha sido, lo suficientemente humilde para aceptar el cambio y lo suficientemente determinado para trabajar duro, incluso de la tierra más árida puede nacer una flor. Javier, el hombre que pensó que lo tenía todo al perderlo, lo encontró todo: la humildad, la empatía y la capacidad de inspirar a miles de personas con su milagrosa historia de transformación. Y así, en la hermosa y digna ciudad de Palma, la historia de Javier Torres Rubio terminó en un final feliz, inspirador y esperanzador, demostrando que la redención es posible cuando se elige el camino de la verdadera humanidad. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.